Señor, te alabamos, te bendecimos esta noche. Bendecimos tu nombre, Padre, porque tu presencia está aquí, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias por tu presencia. Gracias, papá, porque tu misericordia no se corta, sino se renueva en cada mañana. Gracias, papá. Te bendecimos, te glorificamos, Rey. Exaltamos tu nombre, Rey. Exaltamos tu nombre, Padre, y te glorificamos, Rey. Y te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, toma el control, Señor. Libera los aires en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Activamos ángeles sobre este lugar. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ahora se disipan los aires, se limpian los aires, Señor. Ahora quitamos toda distracción en nuestras vidas, Señor. Estamos preparados para recibir, Señor, lo que tú tienes en esta noche para nosotros, Padre. A ti te rendimos, a ti te damos la gloria, a ti te damos la honra. Y en tu nombre, Señor, empezamos este tiempo, Señor, para recibir tu palabra, tu mensaje, Señor. Porque tu Santo Espíritu está aquí, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Un aplauso a la presencia de Dios. Los invito a tomar asiento. Tremenda la presencia de Dios. Era como decir, ya tomamos todo de entrada, nos vamos a casa. Y mi mamá dijo, no, ahora nunca. Es tremendo cuando papá te dice, es tiempo. Y uno se quiere escapar, tendría que estar en mis vacaciones. Pero papá dijo, no, te quedas acá. Papá dijo, es el tiempo. Y donde dice papá es amén y sí. Y el nombre del mensaje me lo había dado hace un año atrás. Sí, no se le puede decir que no a mamá porque sabe, el mensaje exclusivamente como ella me lo mandó, era lo que papá me había hablado. Y un viernes hacia atrás, con mi compañera de servicio, estábamos en la prédica y de vuelta papá me da nuevamente el nombre del mensaje. Y dije de vuelta como me lo dio la primera vez, ¿y esto? ¿Y esto? Dije. Se lo escribo a mi compañera y se lo doy por un papelito y ella me mira. No sé, le digo, pero es la segunda vez que me lo da. Y el nombre del mensaje es predica lo que vive y vive lo que predica. Y en ese tiempo de que él me da el mensaje, digo, papá, predica lo que vive y vive lo que predica. No soy predicadora, soy hija de Dios y puedo testificar que Dios está vivo porque soy testimonio del poder de Dios. Mi casa y yo somos testimonio del poder de Dios. Amén. En lo que el momento que él me da, le digo, papá, no soy predicadora. Dice, predica lo que vive y vive lo que predica. Y te puedo asegurar que mi vida estaba pata para arriba en ese momento. Con años de cristiana, título, porque la vida te dejó. Y dije, papá, ¿cómo predican lo que vive? Poné por obra la palabra de Dios, hija. Esa fue la respuesta. ¿Y qué hago, papá? Volver a nacerme, por. Así que los invito a que me acompañen a San Juan, Evangelio San Juan, capítulo 3. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había un hombre de los fariseos
que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos, remarquen esa palabra, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Palabra de Dios. Traía la palabra cuando él dice, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. Y literalmente me fui en el momento donde Jesús caminaba con Nicodemo. Y no era Nicodemo, era Karina que caminaba con Jesús. Y cuando Karina caminaba con Jesús, él mismo me decía, sin saber, porque en ese año, el año pasado, estábamos dándole el gobierno al Espíritu Santo de nuestra vida. Y decíamos, sí, Señor, toma el gobierno. Lo decíamos de boca, pero nuestras acciones eran otras. Hablando en lo personal. De boca era una cosa, pero mis actitudes eran otras. Y le decía, Señor, te doy el gobierno, pero hacía otra cosa. Me vivía escapando. Señor, sí, pero me escapaba. Y él de vuelta me decía, sí, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. Y el reino de Dios es la manifestación de su gloria que se está viviendo en estos tiempos. Porque el tiempo de la manifestación de Dios es ahora. Porque venimos de un año donde le dimos todo el gobierno al Espíritu Santo. Y en este es el tiempo donde la manifestación de Dios se está manifestando. ¿Por qué te lo digo? Porque están de repente en nuestras vidas. Están haciéndose presentes. A donde yo digo no, Dios dice sí. Donde esa puerta se cierra, Dios la abre. Y a donde el hombre dice no, Dios te dice sí. Porque es tiempo que la manifestación de los hijos de Dios se vean. ¿A dónde? Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de salir en busca de aquellos que nos están esperando. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por lo que digo? No, por lo que hago. Me levanto, pero camino bajo la palabra y la voluntad de Dios. Pongo por obra la palabra de Dios. Es eso lo que Dios me llamaba y me hablaba en ese caminar con Él. Porque no me voy a olvidar. Era un día que estaba en casa, era tremendo y yo decía, pero literalmente, me fui a ese lugar con Él y caminaba con Él y hablaba. Y es tan real que hasta el día de hoy que recuerdo, digo, wow, tremendo. Y volviendo a mis notas, muchos de nosotros conocemos Biblia y conocemos quién era Nicodemo en ese tiempo donde Jesús vivía, ¿no? Y a donde nos dice bien claramente cómo Nicodemo, él conocía muy bien las Escrituras de Dios. Pero ¿qué había? Conocimiento, pero no cumplimiento. Era muy distinto lo que hacía Jesús en ese tiempo, porque Jesús tenía conocimiento y tenía cumplimiento también. ¿Y por qué un fariseo le decía, ¿cómo haces lo que haces?
Si nosotros también conocemos. Me conozco de A hasta la Z la palabra de Dios. Y sabemos que lo que vos haces, si no fuera por Dios, no lo podrías hacer. Pero Jesús tenía conocimiento y cumplimiento de sus palabras. En sí, cuando realizamos una obra, ¿sí? O cuando venimos a hacer algo para Dios o fuera de Dios, lo hacemos con nuestras fuerzas. Y algo muy, muy presente que tengo ahí con mis compañeros de batalla, que me decían una y otra vez: Cari, no lo hagas con tu fuerza. No sirve con tu fuerza, Cari. No es tu voluntad, Cari. No es tu manera. Y la carne. Ay, papá, decía yo, basta. ¿Hasta cuándo? Años y años caminando en el camino de Dios. Y como me traía a memoria nuestra madre, que le compartía acá a mi amiga, es tiempo de crecer. Es tiempo de crecer. Y me tocó crecer, pero no crecer de edad, sino nacer de nuevo. Nacer de nuevo, como dice la palabra de Dios. Porque Nicodemo, Jesús nos mandaba a nacer de nuevo para que la manifestación de Dios llegara a su vida. Y es tiempo, hermanos, de dejar de hacer, y con permiso y con respeto se lo digo, dejarlo de hacer a nuestra manera. Porque yo te puedo asegurar que era la víctima número 1, me justificaba por todo, todos tenían la culpa, todos eran responsables, todos tenían el porqué. Pero yo era la víctima, me excusaba, la pobrecita, hasta que Satanás te dije: diablo mentiroso, te vas de mi vida, te vas de mi casa, te vas de mi marido, te vas de todo lo que me rodea. Porque aquí vive una hija de Dios. Y donde los pies de una hija de Dios están, el mundo de las tinieblas tienen que retroceder en el nombre de Jesús. Fue el momento donde dije: basta, no soy víctima. La palabra de Dios dice que soy cabeza y no cola. Estoy delante y no estoy detrás. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Y una y otra vez, ¿qué empecé a hacer, hermano? Poner por obra la palabra de Dios. Poner por obra la palabra de Dios. Dejé de que vengan a sobarme la espalda, porque eso es lo que buscaba en un momento. Que vengan a sobarme la espalda, que me digan todo va a estar bien. ¿Y sabes lo que yo necesitaba? Un cachetazo espiritual. Sí, un cachetazo espiritual que me dijera: despertate. Levantate, pelea por tu familia. Te di todas las herramientas. ¿Qué clase de hija sos? Andás llorando, andás justificándote, que porque mi marido no me quiere, porque mis hijos no me hacen caso, porque yo quiero vivir lejos de donde estoy. Ya Dios todo nos dio. Todo nos dio. Es de nosotros poseer. Y poseerlo y someternos bajo la voluntad de Dios. Todo bajo la voluntad de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Naciendo de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Tremenda pregunta, ¿no? ¿Cómo se nace de nuevo? Porque yo meterme en el vientre de mi madre ya no podía. No podía. Pero era necesario que naciera, como dice la palabra, en agua y en espíritu. Rindiéndome en Él, por Él y para Él. Porque una cosa sí aprendí cuando nací de nuevo. Señor, yo me ocupo de tus cosas, vos te vas a ocupar de las mías. Ese es el nuevo renacimiento que Dios trajo a mi vida. Papá, yo me ocupo de tus cosas, vos te vas a ocupar de la mía. Y dejar que Él trabaje en mí. Dejar que Él trabaje en mí. ¿Sí? Si a mí no me gustaba algo, yo decía: gloria a Dios, porque si a mí no me gusta, a papá le agrada. Y ahí me quedaba. A mí ahí había algo que me molestaba del hermanito, yo decía: papá, me estoy viendo en un espejo, porque así soy yo. Corregime, papá, haceme de vuelta. Cuando Dios me hablaba para decirle a alguna persona, yo decía: no se lo voy a decir. Le tengo que callar la boca, no. ¿Quién soy yo? Yo no soy Dios, decía.
pero somos mensajeros de Dios, somos hijos de Dios. Y cuando usted va a dar una palabra, siempre asegúrese que esté respaldada por la palabra de Dios. Y ahí abra su boca. Y ahí empecé a hablar, porque no quería. Mi compañera de guerra me decía, Cari, salí de la cueva. No quería salir de la cueva, le digo, no quería. Pero hasta que Dios me dijo, tiempo de nacer de nuevo. Podés tener mucho conocimiento, podés saberte de la A hasta la Z, pero si no pones por obra la palabra de Dios. Papá nos llamó a eso. De gracia recibo, de gracia le estoy dando, porque como se lo vuelvo a decir, no soy como mamá, no soy predicadora, pero sí pongo la palabra de Dios por práctica. Y les puedo asegurar que sí funciona. Funciona. Porque hubo un antes y un después de que Él me entregó esta palabra. No tan solo en mi vida personal y espiritual, sino en todo el entorno de mi casa. Y los de repente de Dios llegan cuando uno nace de nuevo y no lo hace a su manera, sino a la manera de Dios. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Vamos a San Juan 3, nuevamente del 1 al 7, donde Él nos relata que le doy un dato fariseo. ¿Qué significa fariseo? Separado de la gloria de Dios. ¿Pero por qué estaba separado de la gloria de Dios? Porque Nicodemo se manejaba a su forma y a su manera de vivir. Era religioso que solo se ocupaba de mandar a cumplir las leyes establecidas por Moisés. Es fácil mandar, ¿no? A mí me gustaba. Era fácil mandar, pero cuán difícil era poner por obra. Es mejor ponerla por obra que mandar a cumplirlas. Porque dice acá que Nicodemo mandaba, pero no la ponía por obra. Es tipo, haz lo que digo y no lo que hago. Y Dios en esta temporada quiere que nazcamos de nuevo. De nada servía tener conocimiento, como dicen en Juan capítulo 3 y versículo 2, y no un cumplimiento. En cambio, Jesús sí. Jesús era un fiel testimonio porque Él tenía conocimiento y cumplimiento de la palabra de Dios. Él sí predicaba lo que vivía y vivía lo que predicaba. Porque eso así Él se manejó en todo su ministerio, con parábolas, porque era donde la manifestación de Dios se hacía presente. El Señor conocía el pensamiento y la intención de Nicodemo, por lo cual le aseguraba una y otra vez que si no había un nuevo nacimiento en él, no vería el reino de Dios. Y a mí en ese momento, sin saberlo y sin conocer lo que se venía, era como que Jesús en ese momento me dijo, Karina, si no hay un nacimiento en vos, no podrás ver la manifestación de Dios en tu vida. Fue así, literalmente, porque yo estaba dándole el gobierno al Espíritu Santo. Y una vez que le di el gobierno al Espíritu Santo, ahí Él se empezó a manifestar. La palabra griega, traducida con la palabra nacido de nuevo, es la palabra anotén, una palabra que puede significar dos cosas diferentes. Puede significar en el sentido de una segunda vez o de lo alto, como en el sentido de que Dios tiene que hacer una obra en nuestra alma antes que podamos siquiera a empezar a percibir o a recibir la manifestación de Dios en nuestras vidas. La palabra de Jesús a Nicodemo le llegaba de una forma muy chocante e incluso confusa, porque así de esa manera me llegó a mí.
chocante y confusa. Porque así mismo fue donde le dije, pero papá, ¿no dice que si llego a tu camino, nueva criatura soy, que las cosas viejas pasaron, que todas son nuevas? Encima me ponía yo a decirle, a contender con papá, por decirle. Y yo decía, pero si tu palabra dice, pero él me decía, de cierto te digo, si no nacieres de nuevo, no podrás ver la manifestación de Dios en tu vida. Una y otra vez. ¿Por qué? Porque podía tener muchos años de evangélica, cristiana, hija de Dios. Todo lo que el rótulo que quería ponerme me lo ponían. Porque te lo puedo asegurar. Pero no vivía la manera que él quería. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios es sí y amén. El no es no y el sí es sí. No hay grises. En el camino de Dios no hay grises. No hay un no sé o podrá ser. Es sí y no. No puedo decir, bueno, acepto porque te quiero traer a la casa de Dios, te acepto lo que vos me estás entregando. No. No. Porque la palabra de Dios, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así, literalmente. Y en Él no hay ni blanco ni negro, ni sí ni no. Si te vengo y te digo la verdad, te digo la verdad de la palabra de Dios. No hay otra manera, no hay de otra forma. Es la palabra de Dios. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. La paz de Dios no se negocia con nadie, gente. No se negocia. Porque si hay algo que está mal ante los ojos de Dios, también está mal ante mis ojos. Porque yo no te puedo tener de amigo o de amiga y saber si hay algo que está mal, taparte o decirte todo va a estar bien. No. Porque lo que es de Dios es blanco. Y el negro ya sabemos a quién le pertenece. Entonces, que tu sí siempre sea sí y que tu no sea no. Pero esto no quiere decir que desechemos a nuestro hermano que está afuera porque está haciendo las cosas mal. Es cuando más yo debo doblar esto, mi rodilla por esa persona y decir, papá, trabaja en él, hacelo libre, restaurarlo. Si hiciste el milagro en mí, que era una miserable llaga podrida, que estaba perdida en este mundo, ¿cómo no lo vas a hacer en aquel que está perdido en la oscuridad? Dice que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y sabe qué? Está esperando por usted, está esperando por mí. ¿Que yo me salga a hacerme ver? No. Que yo doble mi rodilla y le diga, Señor, que la salvación llegue a esa persona que está perdida en la droga. Que la salvación llegue a esa persona que no va por buen camino. Que la salvación llegue a esa casa que está destruida. Porque si lo hizo en uno, te lo puedo asegurar que lo va a hacer en ellos también. Es tiempo de poner la palabra de Dios por obra, pero no a nuestro aparecer o acomodar la palabra de Dios a nuestra manera, sino ponerla a la manera de Dios y sobre todo direccionada por el Espíritu Santo. Él le decía a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, tener un renacimiento, lo cual con su suficiencia, porque él se creía suficiente, que no dependía de nada y de nadie y que él se la creía saber toda, por tener conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces nos pasó eso a nosotros? Que conocer la palabra de Dios a veces nos creemos tener la credencial de sabernos todos. O a veces mismo decir, ¿qué me vas a venir a enseñar vos si yo conozco la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque al tener un seminario
o a estar metida de lunes a lunes en una iglesia, me creería tener la libertad de hacer y deshacer la palabra de Dios a mi manera. No, porque lo que Él pedía era el cumplimiento de su palabra en mi vida. Que no la haga querer que la otra persona lo ponga por accionar, que la accionara primeramente en mi vida. Y eso era lo que Dios me llevaba una y otra vez. Podés tener mucho conocimiento, pero si no tenés cumplimiento de la palabra de Dios, es como dicen como a veces la chica dice un cimbal que suena, ahí está, de nada sirve. Como yo digo, es un sonajero de bebé, que dura un ratito nomás y ya está. Eso es lo que es necesario, poner por obra la palabra de Dios, pero no para el otro, sino primero nosotros, porque el otro que nos sigue va a copiar los pasos que nosotros hagamos. Si yo camino derecho, te aseguro que el otro va a caminar derecho. Pero si yo camino para donde te aseguro que el que te sigue los pasos va a caminar a su manera. Pero nosotros, teniendo la palabra, conocimiento y cumplimiento, sobre todo la palabra de Dios, te puedo asegurar que nuestro GPS es el Espíritu Santo. Y con Él no hay desviamiento. A veces el GPS te lleva para otro lado, pero el Espíritu Santo ya tiene una sola dirección y nos lleva directamente a la victoria. En el nombre de Jesús. Hayas llegado recién al camino de Dios, o estés hace años también en el camino de Dios y decís, no hay cambio, ¿cómo hago? Te puedo decir que no es tarde. Nunca es tarde para Dios. Y no hay imposibles para papá. Cuando uno se deja que Él transforme nuestra vida y nos dé ese nuevo nacimiento, dejando todo atrás. Porque te puedo asegurar que cuando está ese nacimiento de papá en tu vida, no te acordás ni lo que pasó hace 10 años atrás. Porque Dios lo hace todo nuevo. Todo nuevo. Y lo hablo en general si llegaste recién, si estás hace años, o decís ya no hay nada que me pueda sorprender, no hay nada que me pueda maravillar, o a veces llegás a decir, voy por cumplimiento. No vengas por cumplimiento, por obligación. Vení por rendición. Porque papá, siempre algo maravilloso, tremendo, sobrenatural, te puedo asegurar, si rendís tu corazón, te lo vas a llevar a tu casa. Me acompañan en Tito, capítulo 3. Versículo del 4 al 5. Su palabra dice en Tito, capítulo 3, versículos 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cuando hubo ese renacimiento y esa regeneración en mí, no es porque haya hecho algo bueno, no porque me lo merecía, porque ante Dios no me merezco nada, pero por su amor y su misericordia estamos aquí. Su bondad es lo que nos lleva a venir en busca más de Él, porque somos totalmente dependientes de Él. Porque, no sé ustedes, pero yo sin el amor y la misericordia de mi papá no sigo.
Y hoy justamente le decía, papá, si tu presencia no va conmigo, no me dejé que me suba ahí. Papá, no quiero subir porque no soy digna de ti. No soy digna ni de agarrar un micrófono y decirte, gloria a Dios. Porque te puedo asegurar que no somos dignos. Pero su amor es tan tremendo, no se puede explicar. Siempre le digo, no se puede explicar. Tenés que vivirlo. Tenés que vivirlo. No se puede explicar tener esa transformación de papá si no lo vivís. Y te puedo asegurar que Él regenera y lo hace todo nuevo. Te lo dije en un principio. De gracia recibo, de gracia te di. En esta noche, no sé cuál sea tu problema, no sé lo que estés acarreando, no sé lo que estás pidiéndole a Dios en tu corazón, pero te puedo asegurar que si vos te rendís a los pies de papá, si rendís tu corazón y le decís, papá, haceme nacer de nuevo, haceme nacer de nuevo, no me importa lo que quedó atrás, yo quiero lo que vos tenés para mí. Porque todo lo que vos tenés para mí es nuevo, es sobrenatural, es fresco, es algo grande, nuevo. Eso quiero, papá. Está en vos, porque yo me tuve que determinar. Me tuve que determinar. Y no tan solo por mí, me tuve que determinar por mis hijos, me tuve que determinar por mi matrimonio, me tuve que determinar porque quería esa manifestación de Dios en mi vida, sin saber el año que se venía. Pero dándole el gobierno al Espíritu Santo, Él se manifestará en tu vida. Él se manifestará. Te invito en esta noche a que le des el gobierno al Espíritu Santo total y absoluto a Él, en todas las áreas. Porque te puedo asegurar que yo lo necesitaba en todas las áreas. No había una área que no necesitaba que papá lo haga nuevo. Y así mismo, entregale todo a papá. Y vas a ver cómo Él va a transformar tu vida, tu entorno, tu familia. Todo aquello que estás anhelando, lo va a transformar papá. Porque para Él es sí y amén. Sus promesas son sí y amén. This kind of